Bienvenidos a nuestro programa Voces del Agua. Con nosotros aprenderás información útil para el cuidado y uso responsable del agua y las acciones para reducir nuestra huella hídrica. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gente en casita, muchísimas gracias por todos los saluditos que nos han mandado. Gracias por visitarnos en nuestras páginas. Mi querida doctora Erika Casio, hoy tenemos una gran invitada. Así es, Luis. Y la verdad es que me da muchísimo gusto, primero que nada, recibirte otra vez, porque nos habías abandonado, ¿verdad, Leti? Nos había abandonado. Qué fea persona, pero gracias. Ya estamos de vuelta. Gracias por estar de vuelta, Luis, aquí acompañándonos. Y pues obviamente recibiendo a nuestra invitada, que nos complace muchísimo tenerla aquí el día de hoy. ¿La quieres presentar, Luis? Claro que sí, todos público en casita, pongan mucha atención. Hoy festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente y para eso invitamos a la licenciada María del Carmen Lomelí a hablar del tema que vamos a abordar el día de hoy y aparte una sorpresa porque ella realiza muchísimas acciones como ustedes ven aquí en cámara y nos va a contar un poquito de todo. Bienvenida, licenciada. Gracias, muy amable. Aplausos. Brava. Pues bienvenida, la verdad Gracias. es que nos da mucho gusto. Yo muy seria antes porque no quería agotar la plática, porque yo sé que usted es súper platicadora. Así ya nos es. habían dicho que tiene mucho que comentarnos. Este día es importante, creo que para todos tenemos que recordar un poquito qué es el Día del Medio Ambiente y por qué tenemos que festejar y conmemorar este día tan importante. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Por qué tenemos que conmemorar? ¿Por qué tenemos que tener en mente que es el Día del Medio Ambiente? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y agradecida con la invitación que me das en una fecha tan importante. Y les comento, importante para mí porque precisamente hace 10 años, en esta fecha, dimos por inaugurado una estrategia pedagógica que se llama Las aventuras del Capitán CCC. Bravo para el Capitán CC. Eso. Y era precisamente eso, o sea, darle la importancia a lo que tenemos como medio ambiente. Había mucho desconocimiento, había mucha indiferencia y había también ese rechazo a trabajar con estos temas, dado que posiblemente apenas se estaba iniciando a tener esta cultura. Lo que viene siendo las superaventuras del Capitán CCC es precisamente eso, generar una conciencia ambiental. ¿Y a través de dónde? Pues a través de los niños. Empezamos con los niños porque sabemos que difícilmente a veces nosotros como adultos podemos modificar ya nuestras actitudes. Y sin embargo, pues nos dimos a la tarea con esta estrategia de trabajar y empezar a temprana edad. Esta estrategia se basa en platicarles un cuento a los niños. Ustedes saben que la magia y la imaginación es parte mágico en ellos para que ellos puedan cambiar. Entonces empezamos con un cuento, los niños toman las actitudes y ahí se les pide a los niños que tomen acciones en bien del medio ambiente. El medio ambiente no solamente es trabajar con el agua o trabajar ahorrando la luz o no tirando basura. El medio ambiente comprende muchísimas instancias, muchísimas formas de trabajar en favor y no podemos empezar si no cambiamos un poquito de esa mentalidad. Entonces, el 5 de junio empezamos inaugurando lo que era en aquel entonces el Bebe Leche y de ahí nace precisamente que empecemos a involucrar a más gente. Cuando empiezan ellos a conocer, hay más gente que empieza a tener esa inquietud de conocer al Capitán CCC, pues quién era, etcétera, y nosotros la instituimos dentro de una institución educativa. Lo trabajo desde hace 10 años en el nivel de preescolar, pero hemos sido invitados a lo que viene siendo el nivel de primaria. Hemos trabajado para asociaciones, hemos trabajado para personas en particular y festividades que se dan en esta época o por ejemplo para algunas otras instancias como lo que viene siendo CAED, como lo que viene siendo recursos naturales, como lo que viene siendo, ya se me fue la palabra, de los árboles. La CONAFOR. La CONAFOR, exactamente. Entonces todo el mundo nos dimos a la tarea de involucrarnos para que de esta forma fuera teniendo un poquito más de difusión y el término de medio ambiente fuera un poquito más conocido. Y así fue como empezamos lo que viene siendo el Capitán CCC. Yo tengo una duda, licenciada. Dígame.
¿qué es? O sea, ¿qué significa CCC? Buena pregunta, doctora. O sea, Perfecto. ¿qué significan las iniciales? Precisamente teníamos que hacer algo pegajoso para los niños, pero que involucrara en sus raíces algo muy importante. El capitán CCC significa combatir el cambio climático. Y entonces era empezar a darles estos temas que en aquel entonces pues eran así como que palabras abstractas. Entonces cuando ellos empiezan el cambio climático, empiezan a involucrarse, empiezan a tener esa familiaridad, y entonces ellos empiezan a investigar, y al momento de que empiezan a investigar pues involucras a papás y involucras a toda otra comunidad, que entonces empezamos a hablar ya de la misma manera, y entonces el cambio climático se vuelve un poquito más conocido, se vuelven palabras que yo ya entiendo el significado y pues empiezo a trabajar con ellos. Así es. Qué bonito. Qué interesante. Yo me parece fantástico que hace 10 años haya iniciado con todo esto y que, bueno, sigamos trabajando en la misma sintonía. ¿Qué cambios ha visto? O sea, porque es cierto, o sea, la palabra cambio climático para muchos parecía como una cosa absurda. Claro. Incluso había un debate fuerte Sí. en la academia de si existía o no existía el cambio climático, si había evidencia o no. De hecho, Trump no le quiso entrar a uno de los convenios porque decía que no, que era una mentira el cambio Así climático, etcétera, ¿no? ¿Qué cambios ha visto usted en estos 10 años en cuanto a la percepción de esta problemática? Si hay gente mucho más consciente y actuando en consecuencia de, o seguimos en las mismas, ¿verdad? Que esa es como la otra opción, ¿no? Bueno, mira, yo te quiero platicar que hace 10 años habíamos un grupo de personas que a veces hasta se burlaban de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros intentábamos de alguna manera hacer que la gente reconociera esto, que le diera la importancia a lo que era trabajar el medio ambiente. Y en aquel entonces pues era muy difícil, era como la pelea de Sansón y Goliat. Hacíamos nuestras actividades, cada quien dentro de nuestro medio, pero era muy difícil, la persona había muy reacia, no lo aceptaba o simplemente te escuchaba, pero no se habían hecho ninguna otras actividades en favor de él. A partir de estos 10 años y que cada una en sus lugares hemos seguido pugnando porque esto se escuche, porque se vea, porque hemos hecho actividades en favor de, creo que ahorita ya el hablar de medio ambiente, el hablar de cambio climático, el hablar de el fracking, hablar de cosas que anteriormente ni siquiera pensábamos ni nos interesaba, sí ha habido un cambio. Por lo menos yo te voy a hablar en lo que a mí propia experiencia Claro. tengo. Yo digo, comienzo en un jardín de niños y en aquel entonces pues todo lo que yo enseñé era novedoso. Ahorita, después de 10 años, el año pasado en pandemia, pues no podía trabajar con los niños no iban, y se me ocurrió trabajar con los niños que ya estaban en primaria, que habían sido sargentos. Y entonces a través de eso lanzo una convocatoria con los niños y logro tener 10 niños que seguían en la misma sintonía, que lo que aprendieron estando en preescolar lo querían repetir. Y entonces no podíamos entrar a la institución, pero empezamos a trabajar nosotros, a cuidar nuestras plantas, a regarlas, encalamos, podamos, andábamos por el fraccionamiento, y eso a mí me dejó un aprendizaje, que efectivamente cuando tú plantas en una tierra fértil, que en este caso son los niños, cambian y transforman a su entorno, que viene siendo su familia y su alrededor, y ellos mismos. Entonces ahorita esas generaciones que han pasado ya por el Capitán CCC, se puede decir, ya traen otra mentalidad. Son niños respetuosos, son niños que cuidan, son niños que están interesados precisamente en lo que viene siendo en el medio ambiente, porque el Capitán CCC no nada más trabaja con cuidar las plantas o los animales, sino también trabajamos a nivel personal. Nivel personal es el respeto hacia ti mismo, la cultura de la paz, el no estar golpeándote a nivel preescolar. De hecho, aquí te quiero enseñar, los niños son sargentos y se les ponen estos botones para distinguirlos de todos los demás. Y a la par hicimos una dinámica que se llamaba Manos Roja. Mano Roja era una dinámica que tuve que inventar porque había mucha agresión en los niños. Había muchos golpes, se lastimaban incluso verbalmente. Y yo dije, tenemos que idear algo para que nosotros como docentes no intervengamos, sino sea entre pares.
y entonces nace precisamente los compañeros del sargento, de los sargentos SC, ahora son los sargentos Mano Roja. Y entonces ellos cuidaban en recreo todo lo que era la convivencia. Entonces bajamos totalmente el nivel de agresividad con los niños y todos quieren ser, o todos quieren ser superagentes o todos quieren ser Mano Roja. Pero es como algo mágico que los niños se transportan y es el ideal, son superhéroes, entonces son la envidia de todos los demás, porque solamente escogemos 9. La institución donde yo trabajo son 9 grupos y entonces es un sargento por cada uno. Entonces haz de cuenta que para que sean los super sargentos los niños tienen que ser los mejores y ellos se esfuerzan y no deben de pelear y no deben de ser esto. Entonces hay ciertas condiciones y los niños tratan de luchar por ser el mejor y ser nombrado por el capitán CCC como su sargento, y ellos nombran a esto un ejército de lucha por el medio ambiente y la paz. Entonces usted en realidad es la maestra Carmelita. Sí. La maestra Carmelita. ¿Por qué me conoce? ¿Dónde? No, pues muy famosa la maestra Carmelita y yo no la conocía, pero mira, ahora ya la ubico. Ya la tienes en vivo. Sí, saluda a su institución, maestra Carmelita. Hola, Carmelita Francisco de Goya y mis 10 generaciones que han pasado por el capitán CCC. Y saludos a todos los niños. Vean a su maestra que viene a platicar acerca de todos sus éxitos. Pues qué Gracias, padre, sí, la verdad es que es una experiencia, me imagino muy bonita. Yo soy muy mala para cuidar niños. Yo soy así de déjenme los 2 segundos y no, ¿verdad? Pero es una vocación hermosa. Muchas felicidades a todos los maestros que se dedican a la educación básica, que como dice usted, maestra, es vital, ¿verdad? Para que los niños vayan adquiriendo estas nuevas percepciones, estos valores, estas actitudes, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que es una actitud hacia algo. Es cambiar esa actitud, por eso te digo, o sea, el principal objetivo de las superaventuras del Capitán CCC es generar una conciencia ambiental. Entonces, todo lo que se pueda hacer en favor es precisamente para que cambiemos. Cambiando los niños podemos cambiar un poco los adultos. También hay mucha resistencia, pero con la insistencia de los niños se transforma. Sí, así es. Y también bonito esto porque ha evolucionado el concepto de medio ambiente, ¿verdad? Mucho. Como que antes lo percibíamos, como dice usted, arbolitos y todo, pero hemos entendido que el medio ambiente es este medio que me rodea, todo, con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, mi relación con las personas y mi relación con la naturaleza y mi relación con las cosas. Así es. Y creo que entender que esta actitud positiva hacia esas relaciones que tenemos con lo que nos rodea es lo que nos va a llevar a un desarrollo más sostenible como sociedad, ¿no, Así maestra? Y volviendo a eso, te digo, o sea, por ejemplo, son medibles. Ellos tienen unas libretas de misiones. Okay. Y entonces en las misiones aquí, cada niño, cada vez que ellos cumplen con sus misiones, están ahí puestas cuáles son. Se les ponía una calcamonía y esto va haciendo que el niño se motive a que al final él tenga un premio por parte del capitán CCC. Entonces ellos aquí ponían cuando trabajaban con el agua y en qué fechas, cuando trabajaban con las plantas, cuando trabajan con los animales. Es lo que usted estaba diciendo, o sea, no es solamente regar las plantitas, o sea, claro, somos todos. Y aquí, por ejemplo, cuidar el agua, cuidar de los animales, lo que le comentaba ahorita él, la recolección de papel para que no talen los árboles y cuiden de ellos. Y también hacemos recolección de tapitas para donarlas a personas enfermas. Es lo que usted estaba comentando, o sea, hay una empatía con los niños y de decirles, si esto, entre comillas, es basura, nos puede servir para hacer un bien. Claro. Y los niños ya saben, y es de cada año de que nosotros juntamos tapitas y al final nosotros decidimos a quién se las donamos y ellos se quedan con esa cultura, porque todavía hay niños que, maestra, ¿todavía junta tapitas? Sí, todavía, tráigamelas. Y ahorita ya van 2 veces que hacemos donaciones para los niños que están enfermos. Y todo, déjate platico, todo inició, porque no lo habíamos tomado en cuenta, con una misma niña que fue superagente. Ella tuvo cáncer estando en el jardín de niños. Y fue una experiencia un tanto difícil, pero nos hizo crecer mucho como personas. Porque cuando la internan, que se le empieza a caer el pelo y todo, los niños le escribían. Chiquitos, chulos. Los niños le escribían cartas y entonces yo se las llevaba a Janel, saludos Janel,
ella era una emoción de que sus compañeros le escribían y etcétera. Entonces, el medio ambiente no es nada más la naturaleza, sino somos quienes habitamos nuestro planeta, y entonces con estas acciones estamos tratando de hacer ciudadanía. Ciudadanía es ser mejores cada vez más. Entonces, tanto las cuestiones naturales, pero también las cuestiones personales son las que nos dan el valor que tiene esto, yo pienso, y el que a los niños les agrade, ¿no? Como que empiezan a entender que no son alguien externos, sino que con la participación de ellos podemos ayudar a otras gentes y entre ellos mismos se pueden ayudar. Entonces esto es hacer que los niños empiecen a tener esa conciencia de ayudar y de apoyar a las demás. Y qué bonito, ¿no? Porque también es quitar un poquito este etnocentrismo que tenemos, ¿no? O sea, de vernos nosotros. Exacto. Y la naturaleza. O sea, tenemos que entender que somos parte de. Somos parte ¿no? de. Todos Exacto, somos doctora. Parte de. Es un poquito también como lo de los Boy Scouts, ¿no, Luis? ¿Tú Fíjate no que, Boy Scouts? fíjate que en mis remotos recuerdos, sí, alguna vez sí fui. No me mantuve, pero sí fui. Era un poquito indisciplinado, déjenme decirles. Todavía, señores, todavía. Poquito, pero poquito. Entonces, eso te iba a decir precisamente, doctora y maestra. Así es. Va enfocado como que a este tema, ¿no? Sí. Y qué bonito que desde la conciencia del niño, ¿no? Ir creando e ir involucrándolo, ¿no? Con el medio ambiente, porque pues al final de cuentas somos uno mismo, como dice la canción. Así es. Luego vamos a invitar a nuestros amigos los Scouts, porque también tienen esta filosofía muy bonita que tiene este capitán CCC que me está encantando, y creo que al final de cuentas son como diferentes trincheras en las que se puede uno enfocar para trabajar con diferentes niveles de educación, ¿verdad? Es que déjate platico que efectivamente Edmundo es un niño scout. Entonces todo nace precisamente de ahí. Edmundo es un niño scout, tiene a su hermana que se llama Maya, que de alguna manera tiene esa connotación de nuestros antepasados, y está la abuela se llama Gaia, que es la madre tierra, y entonces todo gira alrededor de precisamente este tipo de cuestiones que tú acabas de decir. Y efectivamente Edmundo es un niño que cuando ve que algunas de las cuestiones no están siendo enfocadas a ayudar a nuestro planeta o a nuestro medio ambiente, él se molesta y se enoja. Y entonces haz de cuenta que la pañoleta de Boy Scout la desbarata, y entonces es su capa, y entonces él se convierte en el capitán. Qué bonito. O sea, es toda una historia. Claro. Es concepto. Soy una ignorante del mundo, por Dios. O sea, yo quiero conocer al mundo y quiero conocer a Dios. Claro. Entonces el mundo se convierte en capitán CCC. Él es el capitán CCC. Cuando ve que tiramos basura, es donde ya introducimos los conceptos para los niños. Entonces ellos forman el ejército de conciencia, y es donde ellos reparten ese mensaje a sus demás compañeros de no tirar basura, de cuidar a las personas adultas, de ser tolerante con las hermanas, de combatir precisamente los monstruos que vienen siendo la contaminación. Y entonces bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Yo que soy la creadora, y me encanta porque creo que refleje lo que tú decías y lo que tú decías, ese espíritu de los scouts, en donde ellos tienen también mucho que decirnos, y que de alguna manera a mí me gustaría que todo mundo entráramos en esa dinámica, porque creo que generaríamos un planeta mejor. Sí, claro que sí. Claro. ¿Qué les parece si hoy que estamos festejando precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente, escríbenos tú que estás en casita, cómo aportas para cuidar al medio ambiente? ¿Les parece que nos vayan escribiendo y los leemos más al ratito, sale? Así es, estaría súper interesante. Qué padre que lo propongas, Luis, porque creo que muchos tienen cosas que decir, ¿no? Claro. Porque todos hacemos de alguna manera poquito o mucho. Exacto. Pero creo que todos de alguna manera, como dice la maestra, nos hemos ido haciendo más conscientes, ¿no? Del cuidado y de la necesidad del cuidado, porque como decimos, el cambio climático ya es una realidad. Así es. De hecho, a mí me hacían una observación que ya no era combatir el cambio climático, sino era mitigar el cambio climático. Digo, pero compréndame, hace 10 años todavía estábamos intentando cambiar al mundo. Sí. Y hablando de eso y de cambios y de involucrar a los demás, o sea, esta dinámica también ha involucrado a los papás. Tan es así que, mira, por ejemplo, hemos lanzado concursos dentro del Capitán CCC en donde hablemos acerca del cuidado del agua. Y si tú te fijas, son
acciones muy sencillas, pero en donde está involucrado los papás y los niños, y de esta manera ya estás involucrando pues a los papás, a la comunidad, porque no fue nada más el trabajo de los papás, sino ahí por ahí intervino pues que la hermana o que el tío o quien le puso las estrellitas o quien dibujó, y entonces esto es de lo que se trata, y aparte despiertas el ingenio, como era un concurso, el ingenio y el concurso era irnos precisamente al zoológico, etcétera, o sea, no son cosas materiales, sino cosas que tengan ese aprendizaje para los niños. Este fue un concurso precisamente del cuidado del agua, y aparte, hablando de la creatividad, este libro a mí me encanta y yo lo he seguido adoptando y les encanta a los niños. Habla acerca de un planeta que se llamaba Oxidra y era la princesa. Y entonces había un planeta, pero aquí nos habla de cómo y qué es lo que está pasando cuando se termina el agua, que ya estamos, pues yo creo que empezamos ya desde hace un tiempo a tener ese problema, pero no lo queremos ver, o no sé. Exactamente, o sea, pensamos que no nos va a llegar, pensamos que no es cierto, pensamos que aquí en México o en Durango no va a pasar, y ya está pasando. Entonces hacer conciencia de eso. Este cuento les encanta a los niños porque habla de personajes en los que ellos están terminando o quieren terminarse el agua o robársela para llevársela a otro planeta, pero como a través de la unión y de la fuerza, entonces podemos, ¿verdad?, seguir con nuestra agua y todos vivir en un planeta en paz. Y entonces aquí también esta es parte de la creatividad de las mamás, que si tú te fijas, está muy colorido, es un cuento llamativo para los niños, y estábamos involucrando también, te digo, en otro año, este era cada año, estos son los que ganaron, Gracias. para que se quedaran ahí, te digo. Y yo, ¿qué les puedo decir? Fascinada, porque no nada más hemos lanzado este tipo de concursos, sino hemos hecho, por ejemplo, esculturas con la naturaleza. Hay muchas situaciones que se pueden manejar para que los niños tengan ese aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje nosotros manejamos, los sargentos SC tienen un club que se llama Carta a la Tierra. Y en Carta a la Tierra, pues vemos videos, tenemos un huerto, ahí empezamos ahorita ya a hacer algunas actividades, desde empezar a limpiar el terreno, empezar a plantar o a trasplantar o a abrir de la tierra para que los niños hicieran, y ahorita ya tenemos como 10 árboles frutales que los niños les están dando seguimiento, y que ese huerto se va a quedar ya con esa actividad. Y lo importante es que involucramos a mamás, involucramos a algunas otras dependencias, nos apoyan. Y haz de cuenta que estamos en un programa que se llama Escuelas Verdes, y en Escuelas Verdes nos apoyaron hace algunos años. Las mamás que trabajaban en el huerto, se hizo ya una comunidad, y entonces los mismos papás nos compraban lo que producía el huerto, por ejemplo era cilantro o el tomate o la papa, y las mismas mamás se los compraban. Entonces ya era un beneficio para las mismas personas que plantaban, que eran las mamás de los niños superagentes. Y en otro año tuvimos un taller de jabones artesanales. Entonces con las plantas que teníamos ya hacíamos jabones artesanales de rosa, de jazmín, y entonces enseñamos también a las mamás a que ellas pudieran trabajar y se hicieran de un medio para que ellas pudieran en un momento dado tener una situación económica mejor. Entonces involucra lo que tú estás diciendo, toda una ciudadanía en donde yo siento que sí hemos cambiado ya el concepto de medio ambiente. Medio ambiente ya no se quedó nada más en una palabra vacía, sino ahora saben que todas estas actividades que se realizan están involucradas a que seamos mejor primeramente, y que aprovechemos todo lo que la naturaleza nos da, pero también que le regresemos a ella, que la hagamos sustentable. Ay, pues muchas felicidades, maestra, me encanta. El mundo está intentando cambiar nuestra mentalidad, así es que pues a todos los que ya pasaron por esta dinámica de ser superagentes pueden comunicarse y decir sus experiencias, que de hecho las tengo ahí porque entramos a un concurso del mérito ecológico, y eso fue parte precisamente para que nos dieran una mención honorífica en donde los mismos niños expresaban todo lo que ellos habían aprendido ahí, y pues me deja sin palabras, digo, porque hay niños que plasmaron todas sus experiencias y yo súper agradecidísima. Y que al final de cuentas esos niños se convierten en Capitán Sesen, ¿no? Claro. O sea, son como estos avatars, ¿no? O sea, al final de Así cuentas es. son estos niños que se van convirtiendo en un personaje que tiene muchísimos atributos, muchísimas virtudes,
y que quiere un mundo mejor, ¿no? Así es. De hecho, eso es parte del eslogan, ¿no? Eso es hacer el ejército de conciencia para tener un mundo mejor. Ay, qué bonito, qué bonito. Y como ves, Luis, invitamos a la maestra Carmen después para que hagamos, ¿cómo ves, Leti? Para que hagamos algo así como el mundo de cositas y que nos enseñe a hacer jabones claro, para artesanales. manualidades y así, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Yo sí. pensé que me ibas a decir traer a tus niños y que ellos digan la experiencia. También, ese puede ser otro programa. Porque ellos Sí, de estarían hecho. emocionados de venir claro. a platicar lo que hacen. Pues también, entonces luego invitamos a todos los capitanes ese que están por ahí. Exacto. Y también a las mamás que nos interesa todo ese tema de hacer jabones artesanales, también Sí. les vamos a prometer un programa para que aprendamos, porque todo eso es una forma de cooperar, ¿no? al tema ambiental. Exactamente, y fíjate cómo se dan esas relaciones, o sea, empezaron siendo las mamás de estos niños y yo las tenía que de alguna manera involucrar, entonces empezó ese taller y luego ya se hicieron entre ellas esas relaciones y hay personas que ya se juntaron y entonces ellas venden sus jabones en algunas tianguis o lo que sea, pero también eso les enseñó a los niños a que ellos también lo podían hacer y entonces era ir con la mamá o juntarle el romero para el jabón o hacerle los pétalos, pero lo más importante, te digo, es ir empezando poco a poco a que la gente, porque de principio las mamás no querían, y al final llegamos a tener hasta 20 gentes en cada uno de los talleres. Yo creo que lo complicado es hacer comunidad, ¿no? Que era lo que platicamos, ¿verdad, Leti? O sea, esta capacidad que tenemos los seres humanos de volvernos solidarios, de hacer comunidad, de realmente apoyarnos unos a otros, ¿no? O sea, y tratar de sacar adelante proyectos que nos benefician a todo como sociedad, ¿no? Exacto. Y sobre todo en el tema del cuidado del agua, del cuidado del medio ambiente, que pues al final de cuentas si no lo tenemos no vivimos, no hay vida, Así punto. Es. Y hacemos también otras actividades, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, nos toca revisión y andamos revisando la institución en base a lo del cuidado del agua, que llaves están goteando, que esto, que el otro, y eso nos ayuda mucho a que ellas también se involucren. No, maestra, pues yo traigo y yo la reparo. Y recuerdo que también hace un tiempo se hacía un taller de mamás plomeras por parte del municipio y entonces también ahí se involucraron y era lo que te decía, ellas mismas iban y arreglaban porque ya habían recibido esa capacitación, entonces cada año procuro que haya cosas diferentes en donde ellas estén involucradas y tengan un aprendizaje y lo puedan compartir, porque no es nada más de que lo sepas y ya, sino compartir con otras compañeras, y entonces ya se han hecho como esos grupos, ¿no? De que quieren estar con el capitán, porque luego por ahí también hay ese tipo de beneficios. Qué bonito, maestra, pues qué bonito. Y más que nada, pues lo que hablamos, ¿no? El involucramiento tanto de padres como hijos, ¿no? Y muchas felicidades a todas estas generaciones que han estado trabajando con la maestra y que de alguna u otra manera siguen difundiendo, ¿no? Estos conocimientos y este bonito mensaje de cuidar nuestro entorno, ¿no? Cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Así es, pues le agradecemos mucho, maestra, y se queda aquí con las puertas abiertas para lo que quiera traernos, nosotros encantados de la vida. Este es un espacio para compartir. El programa se llama Voces del Agua, estamos tratando de darle voz a los que no hablan a través de todos estos actores estratégicos en el estado de Durango que han aportado, coadyuvado y que siguen trabajando en pro del medio ambiente, de la conservación. Y pues muchas felicidades por su labor. No, al contrario, felicitarlos a ustedes porque creo que este era un sueño desde hace mucho tiempo. Teníamos esa inquietud también de que la gente que estamos involucradas en el medio ambiente sentíamos que no teníamos esa voz, sentíamos que podíamos compartir muchas cosas, pero no había estos espacios. Y entonces pues felicitarlos porque de alguna manera estás abriendo otra forma de comunidad y de estar unidos y de trabajar sobre las inquietudes que tengan las personas, porque tal vez nos quedamos con aquellos aprendizajes de aquellos tiempos, pero ahorita ya pueden ser más como tanto las tecnologías y las nuevas formas de comunicarse. Entonces bienvenidos y adelante, y de nuevo felicitarlos por este espacio. Pues muchas felicidades, maestra, a usted también por esta bonita labor que realiza y por estos 10 años ya de trayectoria. Un aplauso para la maestra. Maestra, pues este es su aniversario. Claro. De alguna manera es aniversario.
aniversario. Exacto. Y representa mucho para mí el Día del Medio Ambiente que estamos celebrando hoy. Entonces, Lástima que no supimos si nos habíamos traído de perder un pingüino con velita, mínimo. Pero, Le debemos su pastel. doctora, para el próximo programa que nos acompañe la maestra, se lo damos. Sí. Bueno, pues público en casita, sigan mandando sus mensajitos. Acuérdense cómo cuidan ustedes, qué aportan para cuidar el medio Exacto. ambiente, su ambiente, síganlos mandando. Pues maestra, muchísimas No, gracias. al contrario, Este es su encantada. programa, esta es su casa. Gracias. Y el tema de hoy fue Día Mundial del Medio Ambiente en su programa Voces del Agua. gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Voces del Agua. Te esperamos en nuestra próxima emisión.